queridos hijitos del grado cuarto, ¿cómo están, amores bellos? Hijitos, bienvenidos hoy, lunes 2 de agosto, a nuestra clase de español. Hoy estamos iniciando el mes de las cometas. Bueno, hijos, bienvenidos hoy a nuestra clase de español. Hoy iniciamos el tema de clases de cuentos. Bienvenidos. Bueno, hijos, para el día de hoy vamos a hablar de las clases de cuentos. Resulta que hay unas clases de cuentos o subgéneros del cuento. Tenemos el fantástico, que muestra dos realidades del mundo, el real y del natural. El terror, que produce miedo y peligro. Ciencia ficción, que nos muestra situaciones imaginarias donde el lector las asume como verdaderas. Las del amor, donde se sensibiliza el corazón, los sentimientos y las emociones. Y el policíaco, donde se resuelven casos investigados por policías, detectives y criminales. Ojo, ¿cuáles son los tipos de cuentos? Los fantásticos, los cómicos, los microrrelatos, los policiales, los de misterios, los infantiles, los cuentos de terror, los realistas y los históricos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cuentos? Ayúdenme a leer, por favor. Encontramos los maravillosos, los de ciencia ficción, los de terror, los realistas, los policiales, los fantásticos. Hablemos un poquito de los cuentos fantásticos. Las principales características de un cuento fantástico: toma un lugar que puede existir o no. Suceden acontecimientos extraordinarios, tanto que no son reales. Las actitudes de los personajes siempre son exageradas. Son de sorpresa, de duda, de miedo y de alegría. Algunos ejemplos de cuentos fantásticos son Alicia en el País de las Maravillas, yo estoy segura que ya lo leíste, Caperucita Roja, Pinocho o Los Tres Cerditos. En el cuento maravilloso, ojo, recordemos que es una narración breve de hechos imaginarios, con uno o varios personajes. Aquí se realizan acciones en un espacio y tiempo determinado. Su origen es muy antiguo. En el cuento maravilloso sucede en un tiempo y en un espacio indeterminado. Muchos comienzan con había una vez y en un país muy lejano. Se caracteriza porque sus personajes son seres que no se encuentran en un mundo real, como hadas, monstruos y dragones. En general, estos cuentos tienen un personaje principal que debe resolver algún problema o pasar alguna prueba. Ahora hablemos del cuento de ciencia ficción. Ejemplo de cuentos de ciencia ficción es como el libro que estamos leyendo, Cuentos para niños que creen en marcianos. Ese es un ejemplo de cuentos de ciencia ficción. Es una historia ficticia que se encuentra respaldada por datos de hechos científicos reales. La ciencia ficción nos permite vagar al borde de los alcances de la ciencia, la tecnología y el progreso, como por ejemplo astronautas, naves espaciales, por ejemplo los extraterrestres. En ocasiones se trata del mundo futuro, el mañana del hombre. Anticipa el futuro, se integra el elemento científico. Es decir, los hechos extraños se explican científicamente. Frecuentemente se presenta como un viaje en el tiempo o en el espacio. El escritor de ciencia ficción observa, por ejemplo,
cómo son las ciudades en la actualidad y a partir de ahí imagina cómo serán las ciudades del futuro y sitúa su narración en ese tiempo. Y los personajes también son caracterizados como si vivieran en el futuro. Sus costumbres, las formas de relacionarse con los demás o la manera de vestirse, de alimentarse. Todo esto está ubicado en un tiempo que todavía no existe, pero que tal vez existirá. Y en el cuento realista narra hechos y presenta personajes verosímiles, es decir, personajes que pueden existir en la realidad. En el cuento realista está centrado en algún aspecto de la realidad exterior, del que dan cuenta de manera testimonial, influencia la novela de la tierra y la narrativa indigenista. Hay autores importantes del cuento realista como Horacio Quiroga o Mario Benedetti. Apréndanse en estos nombres de autores porque muy pronto ya les van a preguntar esto. Los cuentos realistas tienen como características que los personajes son seres reales y sencillos. Los escenarios muchas veces quien lee el cuento los puede imaginar y hasta recordar. Todos los sucesos son 100% reales y creíbles. El tiempo siempre tiene sentido de acuerdo a lo que se realiza. Hablemos de los tipos de cuentos policíacos, son de enigmas. Por ejemplo, crímenes, policía, ladrones. Es una narración breve de hechos ficticios relacionados con criminales, con la justicia. El cuento de terror es un texto que relaciona el temor a lo desconocido, con una amenaza inevitable o con un estado de incertidumbre y de indefensión frente a esa misma amenaza. En el cuento de terror, considerado en sentido estricto, es toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo parece provocar escalofríos o la inquietud o el desasosiego en el lector. Debe respirarse en ellos una atmósfera de expectación inexplicable, temor ante lo ignoto o el más allá. Han de estar presentes unas fuerzas muy desconocidas. Y ahora, ¿qué tal si hablamos de los cuentos de amor? Estos cuentos de amor son para esas personas románticas empedernidas. Son aquellos que cuentan historias románticas y despiertan sentimientos. Bueno, como ya hablamos de todos los tipos de cuentos, hablemos de la actividad para hoy. En nuestro cuaderno de español vamos a escribir la fecha, lunes 2 de agosto. Recuerden la letra, recuerden el orden, recuerden que no me gustan los tachones. Vamos a escribir el anexo 1, que es este mapa conceptual. Recuerden que debe estar muy organizadito. Profe, es que aquí en el video no se ve, está en su módulo, búsquenlo en el tema que vamos, en el tema del cuento. Ahí está. Después de la última página que realizamos, ahí está. Lo pueden buscar y ahí está para que lo vean bien. ¿Cuál es la idea? Que ustedes lo realicen. Profe, ¿lo puedo fotocopiar o lo puedo imprimir? No. La idea es que ustedes aprendan a realizar mapas conceptuales. Ojo, no me lo vaya a hacer de manera desorganizada porque me hace doler la cabeza y me da mal genio. Hágalo primero en una hoja cuadriculada y me lo pega en el cuaderno ferrocarril. Nosotros ya lo hemos hecho en el colegio y lo hemos hecho solitos en el cuaderno ferrocarril. Y sí se puede hacer en el cuaderno ferrocarril. O sea que ya lo sé que sí se puede hacer. Después de hacer este mapa conceptual, vamos a redactar un cuento de una de las clases vistas hoy. El que tú quieras, profe, puede hacer uno de terror, hágale. Pero no me lo copie, no, la idea no es que busque uno en internet y lo copie o lo imprima, no. Yo no quiero ver eso impreso, no. Es que tú te inventes uno, puede ser de amor, realista, maravilloso, de terror, ciencia ficción, policíaco, el que tú quieras inventar, porque tú ya estás en capacidad de inventar cuentos. Es de 2 páginas, recuerda. Un cuento de 2 páginas como mínimo, ¿listo? Profe, mi cuento me salió de 3 páginas. O sea que ahora sí estás preparado para ser un niño de cuarto. Recuerda que un cuento tiene inicio, nudo y desenlace, ¿listo? Ojo, tu cuento es de 2 páginas, si no es de 2 páginas te lo devuelvo. Y cuando yo lo lea, voy a ver si lo inventaste
o lo sacaste de internet, ¿listo? Después de hacer tu cuento de 2 páginas, vas a realizar el dibujo de tu cuento. Recuerda que tu dibujo debe estar con colores. Quiero un trabajo de un niño que ya casi se va para quinto, o sea que no me vas a hacer el cuento de media página y luego el dibujo, porque te lo devuelvo y te quedas sin nota de la clase de hoy. Entonces, por favor, yo veré un trabajo bien hechecito. Luego vas a leer y a solucionar las páginas 141 y 142 de tu módulo. Recuerda colocar las fechas en estas 2 páginas para saber lo que se ha realizado y cuándo se realizaron. ¿Listo? Bueno, hijos, por hoy no es más. Yo quiero que sean muy juiciosos en la entrega de evidencias. ¿A dónde? Al correo profe.lina.flores@gmail.com. Chao, chao. Un beso.